Bueno, ¿cómo están? Como habían pedido, vamos a dar un pequeño resumen de lo que fue la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, pero en este caso específicamente con los antecedentes que llevaron al conflicto. Este conflicto, que abarcó el año 1914 a 1918, tiene antecedentes previos que hay que remontarse varios años antes. Bien, miramos acá. Esto es un cuadro sinóptico que parte de los antecedentes de la Gran Guerra y se divide en cuatro conceptos. Por un lado tenemos el concepto de paz armada. El concepto parece contradictorio. Cuando hablamos de paz es un tiempo obviamente sin guerras, sin conflictos, pero al mismo tiempo esa paz está con un conflicto latente. ¿Por qué? Porque se están preparando justamente para una futura guerra. Estos años, que abarcan de 1870 a 1914, hasta que se inició la Gran Guerra, se los conoce como paz armada. Y fue un periodo de preparación militar, política, estrategia, para llegar al conflicto conocido como Gran Guerra. Bien, ¿cómo comenzó? Nos vamos a ubicar un poquito en el mapa europeo. Acá sí podemos ver. Tenemos Alemania, que en ese momento se la denominaba en esta zona como Prusia y Francia. Y en esta región fronteriza entre Alemania y Francia había dos territorios que se disputaban, que eran los territorios de Alsacia y Lorena. Estos territorios van a quedar en manos alemanas una vez terminada la guerra franco-prusiana, y esto va a dar inicio a que ambos países queden con recelos para poder uno recuperar el territorio y el otro poder mantenerlo. De esa forma, como estaban en permanente expansión, van a empezar a buscar un sistema de alianzas que los proteja del ascenso de las otras potencias y a su vez que le permita mantener los territorios conquistados. Por un lado se va a formar la Triple Alianza y por otro lado se va a formar la Triple Entente. Este proceso de formación de alianzas también fue bastante arduo porque se fueron pasando de bandos, y acá tenemos cómo quedó conformado en el mapa según los colores. Tenemos Alemania, Austria-Hungría e Italia, que formaban la Triple Alianza, y el Imperio Ruso, Gran Bretaña y Francia, que formaban la Triple Entente. Luego los otros países, algunos de ellos se fueron anexando, y también territorios de Europa y de Asia formaron parte del conflicto. Ahora bien, la causa quizás más importante del conflicto se la denomina imperialismo, que es la expansión territorial de las potencias europeas por Asia y por África, en búsqueda de nuevos mercados para poder llevar lo realizado en la segunda revolución industrial, como ya hemos visto previamente. Fíjense cómo quedó conformado el mapa de África. Si pueden ver, salvo Etiopía, que está acá al noreste, todos los demás países fueron repartidos entre las potencias europeas: Gran Bretaña, Francia, Portugal, Italia, España, Bélgica y Alemania. Quedó completamente repartido, y así también el sur de Asia, por lo cual estos territorios pasaron a formar parte como colonias de las potencias europeas. Ahora, ¿cuál es la palabra clave acá? La palabra clave es hegemonía, que era lo que buscaban las potencias: poder, tener más poder, aumentar su poder e incrementarlo. Era evidente que esta marcha expansionista los iba a llevar a enfrentarse entre sí. Por eso también, al mismo tiempo, estaban formando el sistema de alianzas, dentro del periodo conocido, como ya vimos, como paz armada. Fíjense, esa hegemonía los va a llevar, esa búsqueda de hegemonía, a un lugar conocido como los Balcanes, que en breve lo vamos a retomar. Seguimos. El nacionalismo es tomado como otro de los antecedentes del conflicto, en el cual comienza a partir de la unificación de dos países importantes de Europa, que fueron Alemania, que se unificó con Otto Bismarck, e Italia, que estaba formada por un montón de estados que pasaron a formar parte de lo que hoy conocemos como Estado italiano. Más que nada Alemania, principalmente, comenzó luego de la unificación un sentimiento de nacionalismo, en donde buscaba llevar su nación, su religión, su cultura, su identidad, digamos, política, como un país superior al resto. Y eso solamente lo va a poder demostrar con la expansión, y volvemos otra vez al concepto de hegemonía, con el poder político. Pero no solo Alemania, sino el resto de las potencias también iban a tener esta ideología. Y por último vamos al lugar donde se desarrolla este conflicto, que es precisamente en los Balcanes. Acá. Conozcámoslos un poquito. Miren, esta región del sur de Europa, donde está
la famosa Grecia, la antigua Grecia, y luego una serie de países al norte que se llama región de los Balcanes porque acá están los montes balcánicos. Acá tenemos Albania, Montenegro, Serbia, Bulgaria, Rumania, Grecia. Todos estos países que ustedes ven acá formaban parte del Imperio Otomano, que sería el Imperio Turco. Pero este Imperio Otomano en esta época se empieza a desmembrar y cae, desaparece de Europa directamente. Fíjense que acá está en Asia. ¿Y qué pasa en estas regiones? Estas regiones van a ser muy importantes para las potencias que van a empezar a querer tener estos territorios, porque eran ricos en materia prima. En esta etapa del conflicto, Grecia se va a independizar, Bulgaria también, Rumania también, y el resto de las regiones va a quedar en manos, tanto políticas como económicas, de las potencias. Así es como este interés de las potencias hace que en esta zona recóndita de Europa se inicie el primer gran conflicto de la humanidad, gran conflicto bélico, ¿no? La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Miremos acá. Aquí hay una región llamada Bosnia, que hoy es un país independiente, pero en ese momento pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Acá. El príncipe de este imperio, llamado Francisco Fernando, va a esa región de visita protocolar y es asesinado por un joven de Serbia, un nacionalista serbio que se odiaban con los bosnios. Y a su vez Serbia tenía protectorado de Rusia, que la tenemos por acá. Ahora vamos a pasar al mapa más grande para que nos podamos ubicar. Y vamos a empezar con los soldaditos. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a ver cómo se desató el sistema de alianzas. Primero, Austria-Hungría va a atacar a Serbia por haber matado a su príncipe. Serbia va a pedir ayuda, se lo simplifico obviamente, ¿no?, al Imperio Ruso, porque Serbia pertenecía económicamente a Rusia, por lo cual Rusia va a ir en su ayuda. Al ir en su ayuda, se desata el sistema de alianzas, porque fíjense acá en el mapita. Rusia es de un bando y Austria-Hungría es del otro. Y los pactos eran defensivos. ¿Qué significa defensivos? Que solamente iban a ingresar si uno de los países era atacado. Y acá fue atacado primero Austria-Hungría en manos de Rusia, que quería defender a Serbia. Y ahí automáticamente fueron ingresando el resto de los países aliados. Alemania por un lado, Francia para defender a Rusia y por último Gran Bretaña. Y quedó, como ustedes pueden ver ahí, Italia, porque Italia decidió a último momento declararse neutral y no formar parte del conflicto. Así, a grandes rasgos, se da inicio a lo que se conoció como la Primera Guerra Mundial. Espero les sea útil. Un abrazo.